estamos preparados juntos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Oremos a Dios, exaltemos su nombre. Gracias, Señor, te bendecimos esta noche. Tú eres bueno, Señor, y grande es tu misericordia, Dios. Gracias por haberte hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado en tu amor. Te bendecimos esta noche y te engrandecemos. Tú eres la luz que bajó a las tinieblas. Abrí mis ojos y vi hermosura por la cual te adoro. Quiero vivir contigo. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte: eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Tú eres mi rey, eres tan exaltado, eres glorioso, Señor. En humildad viniste a la tierra, pobre solo por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte: eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte: eres mi Dios. Eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Para mí, tan maravilloso, tan precioso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte: eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte:
decirte, eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, oh Dios, vine a presentarme postrado ante ti. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte, eres mi Dios. Tú eres tan precioso, solo tú eres digno, tan maravilloso para mí. Gracias, Señor. Eres precioso, eres maravilloso. Y a ti te adoramos, Jesús, en esta noche. Te damos la gloria, te damos el honor. Gloria a Dios. Qué bueno adorar a Cristo, adorar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él realmente ha sacrificado por causa de nosotros y todo lo que ha ganado para nosotros en su amor, en su gracia. Gloria a Dios. Estábamos leyendo esta tarde acerca de Jacob, de su historia, de su vida, de su huida de su hermano Esaú. Cómo él está huyendo porque le robó, entre comillas, pues la primogenitura a Esaú. Pero recordemos que desde antes de su nacimiento se había dado una palabra profética a sus padres de que él era el que iba a estar sobre su hermano en autoridad, iba a tener la primogenitura a pesar de ser el menor. Así decía la palabra profética, el mayor le servirá al menor. Sin embargo, Jacob, unido ahí a su mamá, trató de hacer como un engaño a su papá Isaac para quedarse con esa bendición. Y aparentemente su papá pues le bendice y aparentemente él sale con esa bendición que, vuelvo a repetir, ya tenía, pero él pensó que era allí hasta ahora, hasta ese momento que la tenía, y su hermano Esaú sale a perseguirle, a hacerle daño, y en su vida, recordemos lo que veíamos esta tarde, tiene esa visión, ese sueño tan poderoso de Dios mostrándole lo que habría de ser muchos años después, siglos después de su existencia, la iglesia de Cristo, ¿no? Una escalera veía él en el sueño con ángeles que suben y descienden sobre ella, y después Jesús le dice a Natanael que esa escalera era precisamente él mismo, el Hijo
del hombre, le dice allí en Juan 1:53. Luego vemos a Jacob allí teniendo esa experiencia con Dios. Dios le muestra que todo lo tremendo que tiene para él, como la palabra que dio desde un principio a Abraham se va a cumplir en él. Y vemos cómo él se le aparece allí en Betel. Luego él va por su esposa, por Raquel. Se encuentra a otro tramposo como él, que es su tío Labán, que lo hace trabajar 14 años por Raquel, porque los primeros 7 que trabajó lo hizo por Lea, según su tío Labán, pero él quería era a Raquel, entonces tuvo que trabajar otros 7 por Raquel, y se queda con ella. Luego vemos todo el suceso de la prosperidad de Jacob allí en la casa de su tío, y cómo con diferentes tretas trata su tío de también quitarle lo que le correspondía, hasta que terminan ellos dividiéndose, saliendo, prácticamente huyendo Jacob de la casa de su tío Labán. Y en esa huida tras huida, ahora huyendo de su tío, y también seguía huyendo de su hermano a pesar de haber pasado tantos años, Jacob llega a un momento allí en el monte Peniel a encontrarse con el Señor. Y vamos a leer esa historia rápidamente para ver algunos aspectos de lo que pasa allí, cómo Jacob se prepara para el encuentro con su hermano Esaú. Ya le correspondía, ya le tocaba encontrarse con Esaú y resolver las cosas. Y es lo que pasa cuando muchos de nosotros estamos huyéndole a un pasado de cosas que no queremos resolver, pero esas cosas nos persiguen toda la vida. Y si tú así te cambies de ciudad, así te cambies de congregación, te cambies de país, las situaciones te siguen porque son cosas que tú tienes que resolver y darles la cara. No puedes tú encerrar eso en un cuarto diciendo eso no existió, no fue parte de mi vida, sino tienes que hacerle frente y poder resolver eso en Dios. Dios te ayuda y te da la gracia para resolver aquellas cosas que quedaron allí sin resolver. Y así encontramos a Jacob, lo encontramos completamente confundido, completamente temeroso de lo que podría pasar si en algún momento se llegara a encontrar con su hermano. Y recordemos que su hermano era un cazador, era un hombre que sabía usar muy bien las armas, y yo creo que Jacob temía a todo esto. Y dice aquí, luego en el versículo 22 del capítulo 32 de Génesis: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres. Recordemos que él tenía pues a Raquel, a Lea, y también tenía a sus 2 siervas, o sea, a Bilha y a Silpa. Ambas eran madres también de hijos que él había engendrado en ellas, ¿no? Entonces dice, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, ¿no? El vado de Jaboc. Y la palabra vado significa, es eso, el vado en un río es como un montículo que hay dentro del río, que hace que sea más plano, menos hondo en esa parte del río, porque es como una montañita que hay dentro del río, una montaña de arena que hay allí, y hace que se pueda pasar más fácilmente porque es menos profundo. Y se llamaba, parece que era un vado conocido, era un lugar de cruce conocido, y se llamaba de Jaboc, casi como el nombre de él, ¿no? Pero la palabra Jaboc significa derramamiento. Y dice allí, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, ¿no? Los hizo pasar a todos el río, pasaron al otro lado. Y dice claramente la palabra en el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y nosotros sabemos que ese varón habla del Señor Jesús mismo
allí en forma angelical, presentado a Jacob para luchar con él, para luchar con él. Y dice, se quedó solo Jacob. Y sabes, en los encuentros con Dios, cuando tú te vas a encontrar con el Señor, cuando Dios tiene que cambiar cosas en tu corazón y en tu vida, tú no puedes ir de la mano con tu esposa, no puedes ir con tu mamá, no puedes ir con alguno de tus hijos o con tu familia, con nadie de tu familia. Tienes que presentarte ante Dios solo, absolutamente solo, porque el encuentro es entre Él y tú. Nadie más está allí, nadie más debe estar allí. Y nuestra vida, para llegar a ese punto, es como si fuera un embudo que poco a poco se va cerrando el camino, y llega un momento en donde Dios nos cierra completamente, a tal punto el camino en que quedamos solo, estrechos nosotros en ese camino, encerrados en ese camino angosto y cara a cara con el Señor. Nosotros somos los que tenemos que dar cuenta al Señor cara a cara. Y allí dice la palabra, se encontró Jacob y empezó a luchar con ese varón. Y dice hasta que rayaba el alba, hasta que estaba por amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Es decir, la parte de la cadera, donde se une el fémur con la cadera, donde dicen los médicos es la articulación más fuerte del cuerpo humano. Allí tocó el ángel, allí tocó el Señor. ¿Y qué pasó? Se dislocó, se descoyuntó la cadera y el fémur, la pierna por completo, se salió del lugar. Y casi que, o sea, para que suceda algo en un ser humano de esa magnitud tiene que ser algo muy fuerte. Y solo le bastó un toque del Señor al muslo de Jacob y descoyuntó lo más fuerte de su cuerpo. Y eso es lo que pasa con tu vida y mi vida. Al Señor le basta solo un toque mínimo para poderte hacer doblegar en lo más fuerte que tú tienes, en aquello que tal vez tú no quieres ceder. El Señor le basta nada más un toque para hacerte ceder, Al Señor le bastó solo un virus para poner al mundo encerrado. El Señor no tiene que hacer mucho esfuerzo para ponernos donde quiere. Y dice el versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Déjame porque raya el alba, gritó este varón que estaba luchando con Jacob. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Es bien particular la respuesta de Jacob, porque te recuerda en el capítulo 28 que leíamos esta tarde, que el Señor agarró a Jacob. ¿Y qué le dijo? Yo no te voy a soltar hasta que no haga cada una de las cosas que me propuse hacer contigo. El que tenía agarrado a Jacob era Dios. Y en este caso, el que tiene agarrado a Dios es Jacob. Lo tiene agarrado con fuerza y le dice, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y mira la situación a la que llega Jacob en esa ceguera que él tenía en cuanto a su destino, en cuanto a su propósito. Todavía no se sentía seguro de tener la bendición que Dios ya había profetizado de él, para él antes de nacer. No tenía la certeza, no tenía la seguridad de esa bendición. Y estaba allí agarrado como se dice, con patas y manos del Señor para que lo bendijera como fuera. Pero Dios ya le había dado esa bendición. Y dice la palabra, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y yo creo que Jacob agachó la cabeza, porque sabes, el nombre de Jacob significa engañador, mentiroso. ¿Te imaginas que Dios te pregunte a ti o me pregunte a mí, ¿cuál es tu nombre? Y tengamos que responder, soy un mentiroso, soy un engañador, soy un pecador. Y eso fue lo que tuvo que reconocer Jacob delante del Señor. Señor, no estoy bien, no tengo una naturaleza correcta en mí, sé todo lo que he hecho, soy consciente de todas las fallas, de todos los fracasos,
de todas las trampas que he hecho en mi vida para conseguir lo que tengo. Soy un engañador. Y eso fue lo que dijo Jacob. Reconozco mis falencias, reconozco mi pecado. Y dice aquí, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Ya no vas a ser más un engañador, ahora vas a ser un príncipe de Dios, que es lo que significa Israel, un príncipe de Dios. Oh, gloria a Dios. Y como decíamos ayer, muchas veces Dios, cuando tiene que comenzar un propósito nuevo con una persona, cuando tiene que enfocarlo hacia su destino más grande en esta vida, le cambia el nombre, le cambia el nombre. Y Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Ya no engañador, ya no mentiroso, ya no tramposo, ya no pecador, ahora príncipe del Señor. Y eso es lo que ha pasado cuando tú has pasado de muerte a vida. Eso es lo que ha pasado cuando tú has conocido al Señor. El Señor, a partir de ti, ha frenado la maldición que había de ahí para adelante. Ha frenado en ti y tu apellido ahora es otro. Tú tienes otro nombre de parte del Señor. Ya no eres maldito, ya no eres adúltero, ya no eres borracho, ya no eres adicto de lo que fueron tus antepasados. Ya no tienes que llevar ese lastre de tus antepasados. Tú eres ahora un príncipe o una princesa del Señor. Tú eres ahora real sacerdocio, linaje escogido, hijo de Dios, alguien que tiene un destino y un llamado más alto del que jamás creyó tener. Ese eres tú y ese soy yo, después de haber conocido, después de habernos encontrado con el Señor. Y le dice el Señor a Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué lucha había tenido Jacob con Dios? ¿Qué lucha todo el tiempo? ¿Cuál fue la lucha? Queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo ganar la bendición que ya tenía, pero queriéndola ganar por sus propios medios, por sus propias artimañas. Yo quiero hacerte ver eso. Para ya de tratar de lograr las cosas en tus fuerzas. Para ya de tratar de hacer las cosas a tu manera. Cede ante el Señor, cede y ahora haz las cosas de acuerdo al propósito, de acuerdo al diseño y la manera de hacer las cosas el Señor. Es lo que te digo en esta noche. Y dice, has luchado con Dios y con los hombres. Había luchado con su propio papá Isaac, había luchado lógicamente con Esaú, tanto que venía huyendo de él. Había luchado toda la vida luchando. Y sabes una cosa, dice la palabra del Señor, has luchado y has vencido, Pero con el hombre que Jacob tal vez más luchó fue con él mismo. Y a veces la peor lucha que tú vives es contigo mismo, porque el peor carcelero que tú tienes eres tú. A veces te condenas, a veces te tratas peor de lo que te tratan las demás personas. A veces tú te tratas peor, te aceptas las culpas que el diablo te lanza y las traes sobre ti y te laceras con esas culpas y te llenas de acusación y por tanto te llenas también de amargura el corazón. Y el Señor dice, basta ya, has vencido. ¿Cómo es que has vencido? ¿Por qué le dice el Señor a Jacob que has vencido? Porque se había arrepentido, porque en ese momento estaba bajando la cabeza y estaba diciendo, soy un Jacob, soy un pecador, soy un engañador. Y en el momento en que tú bajas la cabeza, en el momento en que reconoces quién eres delante del Señor, no tratas de poner una máscara, no tratas de disfrazar las cosas, no tratas de justificarte a ti mismo. En ese preciso momento viene la convicción del Señor y el Señor te dice, ahora sí has vencido, ahora sí te has vencido a ti mismo, te has vencido a ti mismo porque has reconocido tu condición y que yo soy Dios. Y dice allí en el versículo 29,
Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Por qué fue esa la respuesta de Dios para Jacob? ¿Por qué no le quiso decir yo soy Jehová? ¿Por qué no le quiso decir esto o aquello? Sencillamente porque siempre Jacob trataba de tener el mango, el sartén por el mango. Él trataba de tener la situación siempre controlada, ¿no? Él trataba siempre, y entonces le dice al Señor: dame tu nombre, dame tu nombre. Y de ese modo saber cómo meterse, cómo volver a hacer las cosas a su manera. Y el Señor le dijo: es suficiente con lo que yo ya te he dado, es suficiente. Y lo bendijo allí. Y no es que hasta allí entonces Jacob consigue la primogenitura, no, ya la tenía, pero la bendición de Dios, ¿cuál fue? Darle confirmación y certeza en el corazón de Jacob que eso ya era suyo, que ya había ganado hace tiempo, que ya eso de parte de Dios ya había sido dado. Entonces es muchas veces nosotros que tenemos que llegar a esa situación en donde tenemos que ser concientizados. Ya no tenemos que luchar más, ya no tenemos que buscar seguir haciendo las cosas como nosotros queríamos. No, permitirle al Señor obrar, permitirle al Señor intervenir en nuestras vidas y que Él haga las cosas como bien cree que se deben hacer. Y dice la palabra: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque el Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En dos sentidos podemos interpretar esa expresión de Jacob. Vi a Dios cara a cara, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Recuerda que Dios le dijo a Moisés: ningún hombre puede verme cara a cara y seguir viviendo, ¿cierto? Y él dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero aquí lo que está diciendo es: estuve en ese encuentro, estuve en esa lucha, y en ese momento el Señor libró mi alma. En dos sentidos: libró mi alma de la muerte, pero en cierto modo también lo libró a él de él mismo, lo libró de sí mismo, porque todo aquel que tiene un encuentro con Dios cara a cara, que no se le esconde al Señor, su alma es librada. Él es liberado de ese orgullo, liberado de ese egocentrismo. Ya no está centrado en lo que él tiene que hacer a su manera, ahora está centrado en cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Y dice la palabra, terminando este capítulo 32: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Y eso es lo que pasa cuando una persona tiene un encuentro con Dios. ¿Sabes qué pasa? Cambia su caminar, cambia su caminar. Jacob ahora dejaba una huella y una raya por donde iba, porque iba dejando una huella e iba arrastrando el otro pie, dejando una raya al lado. Y tu caminar cambia, tanto que las demás personas se dan cuenta que tú no eres la misma persona por tu forma de caminar. ¿Y cuál es tu forma de caminar? Tu conducta, tu modo de proceder. Ya no haces las cosas, como tú creías que debías hacerlas. Ahora las haces como en la dirección del Señor. Entonces cambia completamente tu caminar al encontrarte con el Señor. Cambia tu modo de proceder, tu conducta. Y una persona que se ha encontrado con Dios no tiene que andarlo diciendo: ay, yo me encontré con el Señor, yo tuve esta revelación de Dios, yo tuve aquello. Sino una persona que realmente se ha encontrado con el Señor, su misma conducta lo dice. Su misma conducta lo dice. Y en su vida se refleja la presencia del Señor. Por esto dice el pasaje: no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Entonces allí termina esta historia del encuentro de Jacob con Dios en Peniel. Y si tú lees el capítulo siguiente, ¿de qué habla?
del encuentro de Jacob con Esaú. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué quiere? Que tú arregles primero las cosas con Él, que tú cobres valor en su presencia para luego enfrentar las cosas en tu vida práctica, las cosas que no han sido resueltas con las personas que están a tu alrededor. Y yo creo que es un buen tiempo para resolver muchas cosas con personas que de pronto no has podido salir de tu casa a ir a hablar con ellos, lógicamente porque estamos confinados en este tiempo. Pero tal vez llega a tiempo esta palabra para decirte: el Señor, yo te he permitido estar en tu casa en este tiempo para que primero arregle las cosas conmigo y luego las arregles con estas personas después que salgas de ese lugar. Es posible que a alguien yo le esté hablando de parte del Señor en esta noche. De modo que vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Solo Dios conoce a cada uno de nosotros y lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por este tiempo de meditación de las Escrituras. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y trasciende hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y Señor, gracias por permitirnos ser redargüidos por tu palabra, ser escrutados por ti, por tu Espíritu Santo. Y te pedimos que la misma verdad que nos confronta hoy, esa misma verdad tenga el poder para transformarnos hoy y llevarnos a hacer aquello que tú nos estás indicando que debemos hacer. Danos la gracia. Tal vez no sea fácil, tal vez, Señor, oh Dios, nos cueste un poco, pero vale la pena, Señor, porque vamos a quedar libres. Va a ser librada nuestra alma de ese peso, de esa carga, de esa culpa que tal vez hemos cargado durante tanto tiempo. Te bendecimos y te damos gracias por tu gran amor para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, les dejo esa palabra en el corazón. Sé que el Señor va a seguir allí alimentándola con su Espíritu Santo, y tú vas a irte a tu cama allí reflexionando de todas las cosas que en este tiempo debemos poner en orden, enfilarnos hacia un nuevo tiempo aquí sobre la tierra, de lo que el Señor quiere que todavía hagamos. El Señor está con nosotros y su gracia nos respaldará. Yo te dejo ir con paz, y mañana, con la ayuda del Señor, a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar aquí, muy puntuales, para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Suscríbete allí a nuestro canal, Una Iglesia Feliz _CCF, y dale me gusta allí, ponle me gusta a los videos que escuches, y si de verdad te llaman la atención, escribe allí, y si ves que hay algo que comentar, coméntalo. Si hay alguna inquietud, colócala allí. Estaremos pendientes para estar leyendo y para estar respondiendo cualquier inquietud. Escríbenos, porque es bueno para nosotros el saber que hay una comunicación con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y tengan paz para esta noche y en este tiempo, en el nombre de Jesús. Chao, bendiciones.